Damos la bienvenida al doctor Lisandro Martínez, es síndico del municipio de Cuenca. Doctor Martínez, bienvenido. Quisiéramos saber qué deriva puede tener este tema de los bomberos, que aún no culmina, si bien la jueza ha dejado ya sin lugar esa acción que puso nuevamente a Lucero al frente de los bomberos. Entendemos que hay una apelación de por medio que han señalado sus abogados la presentarán, mientras el municipio de Cuenca va a tratar de activar lo que el alcalde propuso ya a inicios de diciembre del 2021, basado en el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Jurídica y Orden Público y una ordenanza que existe en el municipio. Esto es el proceso de cambio del jefe del benemérito Cuerpo de Bomberos al haber concluido el tiempo máximo de permanencia de 5 años. ¿Cuál es la situación? Le agradeceríamos activar Gracias. Ahora sí. Gracias, Gustavo. Muy buenos días. Un saludo cordial a quienes nos siguen a través de este medio telemático digital. Sí, efectivamente, el día de ayer la doctora María de Lourdes García emitió ya resolución dentro del proceso de acción de protección que fue planteado en días anteriores y que la audiencia que se llevó a cabo la semana anterior puso fin, evidentemente, en una primera fase, hablemos así, démosle nombre, pero en donde dejó sin efecto o negó la acción de protección planteada en días anteriores por el señor Jorge Patricio Lucero en contra del ingeniero Pedro Palacios, alcalde de la ciudad de Cuenca, frente a dos resoluciones que fueron dictadas, una en donde se le notificaba la cesación de funciones y las segundas resoluciones en donde se designaba al capitán Jorge Patricio Torres como encargado del jefe del benemérito Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Cuenca. Ahí creo que hay que hacer dos puntualizaciones. La una, las resoluciones que emite el alcalde, evidentemente amparadas en la ordenanza adscrita del benemérito Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Cuenca, así como fundamentada en el artículo 248 del Código Orgánico de Seguridad del COESCOP, lo que realiza el alcalde es un encargo, porque determina la misma norma del COESCOP cuál es el proceso a seguir a través de una terna que tendrá que seguirse, se conformará en los próximos días. Hay un lapso de 30 días para designar al nuevo jefe de los bomberos. Pero más allá de la apelación que se haya planteado, que conocemos todo recurso, toda resolución que se dicte por juez competente, existe por mandato legal la posibilidad de poder interponer recursos de apelación. En este caso, subirá a conocimiento de uno de los jueces de la Corte Provincial. Decía yo, más allá del derecho que asiste a las partes de plantear estos recursos, sí es necesario concentrarnos y analizar fundamentalmente cuál es la resolución dictada por la señora juez el día de ayer. Fundamentalmente, en la acción de protección que fue planteada por el señor Lucero, se señaló que a través de las resoluciones se vulneraron los derechos constitucionales a la seguridad jurídica, al trabajo y desempeño en el cargo de la actividad pública, a una vida digna y libre de desarrollo de personalidad, y a la protección por pertenecer a un grupo vulnerable por su discapacidad auditiva que mantiene el señor Lucero. Evidentemente la jueza desarrolló todo un proceso durante la resolución oral, que fue en este caso, desarrolló absolutamente cada una de las situaciones o de las presuntas violaciones al derecho constitucional mediante la resolución emitida por el señor alcalde. Y dejó claramente evidenciado, o sea, que por ejemplo no hubo en ningún momento una violación a la seguridad jurídica, no hubo una violación fundamental al derecho al trabajo, porque el señor Lucero fue nombrado justamente al amparo de esta ordenanza en el año 2016 por el anterior alcalde, en donde permanecía
por 5 años de su cargo. Y evidentemente, ahí hay que tener claro, y nosotros en la audiencia dejamos claramente evidenciado que el señor Lucero en el 2018 se emite una acción de personal en donde, hablemos así, no, se nombra está la acción, el acto administrativo en donde se señala como jefe de los bomberos, y en la actualidad, valiéndose en ese año 2018 a la ordenanza, en el artículo 10, para fundamentarse. El otro tema, en decir quisiéramos aclarar este tema que usted trae, doctor Martínez, es decir, que el señor Lucero, por su supuesta discapacidad, se consideraba inamovible del cargo. ¿Es esto lo que había argumentado en esta acción? Pues nosotros teníamos entendido que había tenido como principal argumento para la acción de protección aquella decisión también polémica y cuestionada de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos que se había tomado hace algunos años por una funcionaria en coacción con algunos jefes de bomberos para dilatar los periodos para los cuales habían sido nombrados. Evidentemente ahí hay un planteamiento de nación de protección en una de las causales de, démosle un nombre así, que violentaron o que activaron esta acción de protección, era de que el fundamento de él para quedarse 4 años más al frente del benemérito Cuerpo de Bomberos era una resolución que para nosotros es totalmente inconstitucional, que deberá obviamente debatirse y tratarse en otra instancia, amparados en la resolución 006. Pero además de eso, la emisión de las dos resoluciones por parte del señor alcalde, que fueron sustentadas y amparadas en derecho, para él presuntamente se violentaban normas constitucionales, entre una de ellas, por él ser una persona con discapacidad auditiva, por lo tanto, se estaba vulnerando un derecho a una persona con discapacidad. Evidentemente, como le decía Gustavo el día de ayer, la jueza fue muy clara en ir señalando que en ningún momento la decisión del ingeniero Pedro Palacios, alcalde de la ciudad de Cuenca, violentó este derecho constitucional, el derecho al trabajo. Insisto, porque él tenía un nombramiento por periodo determinado, estos cargos son de libre nombramiento y remoción, a pesar que la resolución mal dada determina que son cargos de libre remoción, pero son de libre nombramiento y no de remoción. Si las personas que me escuchan revisamos las normas establecidas fundamentalmente la Ley Orgánica de Servicio Público, en ningún lado existe esa denominación que sea de libre nombramiento y no de remoción. Entonces, yo creo que la resolución de la señora jueza estuvo ampliamente señalada y claramente señalada en dónde y por qué razón se niega la acción de protección. Ahora, llegando a este punto, doctor Martínez, ¿cómo quedan las cosas en cuanto al proceso de nombramiento del nuevo jefe? Entendemos que el alcalde tiene que proceder a la conformación de la terna y a seguir el debido proceso para el nombramiento. Si es que hay una apelación, la situación queda nuevamente en una especie de limbo, ahora ya con un comandante encargado, ¿o se puede proceder ya con lo propuesto por el alcalde? No, de forma inmediata este rato el capitán Jorge Patricio Torres deberá asumir como jefe encargado del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Cuenca, porque hay que entender que las resoluciones en el ámbito constitucional son de inmediata aplicación. Además, la señora jueza reiteró y dejó claramente determinado de que la medida cautelar que fue dictada en este caso se levanta, por lo tanto queda ya sin efecto. Y esto lo que hace es volver las cosas al estado que estuvieron antes del inicio o antes de la declaratoria o de la petición realizada a través de la estación de protección. Por lo tanto, el capitán Jorge Patricio Torres deberá asumir la jefatura del Benemérito Cuerpo de Bomberos y de forma inmediata,
al amparo de lo señalado en el artículo 248 del COESCOP, deberá iniciarse el proceso, deberá darse inicio el proceso para la designación del nuevo jefe de bomberos de la ciudad de Cuenca. ¿Qué cronología tendría esto? ¿Perdón? ¿Qué cronología tendría? ¿Cómo se va a ir cumpliendo en función del tiempo? A ver, dentro de los 30 días, el mismo COESCOP señala claramente que la máxima autoridad del nivel directivo, en este caso, perdón, en este caso el jefe de bomberos, será elegido mediante una terna de candidatos compuesta, en primer lugar, por los servidores de mayor jerarquía y antigüedad del nivel directivo. Previo, tendrá que elaborarse un informe de cumplimiento por parte de una comisión de calificación de ascensos. La terna está elaborada y enviada por la comisión, a la comisión por la designación de la máxima autoridad, por parte de, conformado por un delegado del señor alcalde, y también el jefe que se encuentra en funciones desde el otro delegado, y define la norma de que el tercer integrante de esta comisión deberá ser designado por la autoridad en este caso el Consejo Cantonal. Obviamente ahí habrá un procedimiento al interior del Consejo Cantonal para designar el tercer miembro de esta comisión, para conformar la comisión. Y luego de eso se tendrá que designar al nuevo jefe. La ley determina que hay 30 días desde esta designación, así que nos toca acelerar los procesos para dar estricto cumplimiento a la norma, indistintamente del recurso que se ha planteado frente a esta acción de protección. Ahora, ¿cómo evitar que situaciones como la que se han dado en los últimos años en el benemérito Cuerpo de Bomberos se repita? Es decir, es una entidad que, siendo una entidad pública, que se sustenta con contribuciones ciudadanas, con impuestos que pagamos todos, aparentemente adquiere una cierta autonomía en donde empiezan a gobernar al benemérito Cuerpo de Bomberos de acuerdo a criterios exclusivamente internos. En la composición, entendemos, de este cuerpo administrativo, que lo integran un concejal y otro representante del municipio de Cuenca de gestión de riesgos, de acuerdo con los reglamentos que se imponen allí, entendemos que emitidos por el COESCOP, queda este cuerpo de gobierno o comisión administrativa, no sé el nombre exactamente, conformado por 4 miembros, de los cuales uno sería el representante o la representante de gestión de riesgos, otro un concejal del Cantón Cuenca, y los otros 2 son bomberos, un bombero más el propio jefe, con un número par y además con voto dirimente por parte del jefe de bomberos. Y esto se evidenciaba en una comunicación que recientemente se hizo pública, que la firmó, permítame para no equivocarme en el nombre, la ingeniera Tatiana Magali Pineda Guamán, como directora general de gestión de riesgos. Señalaba esta situación, que con esta conformación de este cuerpo administrativo de los bomberos, prácticamente se había venido haciendo lo que se quería en el interior de la administración, desestimando absolutamente los criterios de los representantes del municipio. ¿Qué cambios tendrán que hacerse para que estas situaciones de desgobierno evitar que se sigan dando? A ver, Gustavo, yo creo que es necesario, en primer lugar, fortalecer todas las instituciones al amparo de la norma. Esa es una de las cosas fundamentales, y ser respetuosos de la normativa que nos regula. Es así que el mismo COESCOP, que le pone en vigencia, y la misma Secretaría de Competencias, en sus resoluciones como ente encargado, en su momento determinó y señaló claramente en estas resoluciones de que es el gobierno autónomo descentralizado el ente encargado de emitir de alguna manera todos estos procesos para el nombramiento de los jefes de bomberos. Evidentemente, ahí este consejo que integran varios actores, una situación que nos llama severamente la atención, se deja sin efecto a través de una interpretación de una de las
en alguna acción que se planteó, se deja sin efecto o se dejó sin efecto uno de los integrantes de esta comisión. Por lo tanto, únicamente la comisión, y nunca se volvió a interpretar quién sería el nuevo integrante de este consejo. Por lo tanto, el consejo está conformado por 4 miembros. Conocemos que por dinámica todas las instituciones o todo donde existe órganos colegiados tiene que ser de manera impar. Debería por lo tener tanto, un número impar, así es, para posibilitar justamente con mayor facilidad una mayoría. Así es, correcto, o sea, y fundamentalmente para tener todos estos procesos de debate al interior. Al ser un número par, en este caso 4 miembros, y al ser uno de ellos el jefe de los bomberos, el integrante de esta comisión, y 2, un bombero, el segundo subjefe de los bomberos, si no estoy mal, implica que, además, y con voto dirimente, entonces las resoluciones pasaba por decisión específicamente del jefe de los bomberos en la toma de las decisiones. En el último comunicado de la directora de riesgos, evidentemente era aclarar a la ciudadanía que no se puede continuar manejando así un sistema o una administración había en ese tan comunicado importante. además una alarma que se daba, la forma en que quería aprobarse un presupuesto además que amenazaba con disponer, me parece que son como 25 millones de dólares que mantiene en caja el Cuerpo de Bomberos de Cuenca por las importantes contribuciones ciudadanas. Se intentaba disponer de un 65 o 70% de este dinero en gasto corriente, aprobando un presupuesto. Tenemos que utilizar ya ese término de entre gallos y medianoche en el último día activo del 2021. Evidentemente, y es por eso que la decisión y la carta que fue pública por parte de la directora de riesgos señalaba claramente estas situaciones que no estaban apegadas a derecho y que fundamentalmente, además de eso, estábamos en un proceso a través de una acción de protección resolviendo justamente al primer jefe del Cuerpo de Bomberos, en donde nosotros estuvimos convencidos desde el primer momento que el actuar del alcalde de la ciudad de Cuenca estuvo siempre apegada a derecho, porque no puede ser posible, más allá de que en lo posterior se podrá debatir, se podrá tocar, se podrá plantear las acciones en contra de la resolución emitida en su momento por la ex ministra Ocles, y conocemos cuál fue el actuar de la ex ministra, dejar en duda y generar este tipo de circunstancias en una institución tan importante en cada una de las ciudades. Además de eso, hay que tener presente, Gustavo, que esta resolución que el día de ayer fue emitida por parte de la jueza, va a generar un precedente. Hablo esto un precedente entre comillas, porque sabemos legalmente de dónde generan estos precedentes, pero a nivel nacional también nos va a permitir de que en otras ciudades se puedan hacer estas correcciones y al amparo de la ley se pueda designar al nuevo jefe de los bomberos. No solamente pasa en la ciudad de Cuenca, entendemos que hay en otras ciudades del país que hay situaciones complejas y difíciles de que se han valido de esta famosa resolución y está generando dificultades. Al interior es la oportunidad del capitán Jorge Patricio Torres, durante el tiempo que esté encargado, tomar los correctivos necesarios. Además es necesario también esperar en los próximos días la decisión que vaya a tomar la Corte Constitucional referente a los bomberos voluntarios, en donde ellos han planteado una inconstitucionalidad por la situación que les dejó el COESCOB a ellos dentro de las filas de los bomberos. Ahora, por otra parte, ¿cómo se encuentra, hasta donde usted conoce, doctor Martínez, la organización del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Cuenca? Sabemos ya que este cuerpo colegiado, este consejo administrativo, que antes se llamaba de disciplina también, no ha venido funcionando correctamente por su estructura y al final han quedado prácticamente todas las decisiones en manos del primer jefe, decisiones privativas inapelables. El primer jefe tiene que ver con los temas operativos tan delicados del cuerpo de bomberos, que son la razón de ser para su existencia, para servir a la ciudadanía, para precautelar la seguridad ciudadana.
Pero por otra parte están los temas de carácter administrativo, de carácter financiero. ¿Qué estructura existe por una parte operativa y por otra parte de control del benemérito Cuerpo de Bomberos para que no se convierta esta institución nuevamente prácticamente en una entidad unipersonal? Evidentemente, la misma normativa señala que es necesario en todos los cuerpos de bomberos, hablamos en esta estructura, designar, más que designar, armar toda la estructura de mandos dentro de la institución. Es así que, como le decía, al capitán Torres le corresponde iniciar todos estos procesos a través de la unidad de talento humano, a través de esta clasificación e ir identificando a todos los mandos y a todos los niveles que la misma ley lo señala, supervisores, jefes operativos, lo que el cuerpo de bomberos no lo tenía. Cuando justamente el señor alcalde, en un momento dado, o luego de la notificación al jefe de los bomberos, dándole por conocido de que se saben sus funciones, se solicitó a la Dirección de Talento Humano que se les notifique toda esta estructura, no lo supieron hacer, más allá de que establecieron nombres que dentro de una estructura propia de ellos, que nadie lo conoce, en cuándo fue aprobada ni en qué momento fue aprobado estos temas. Entonces es necesario, al amparo de la misma, del COESCOV, señalar, determinar e iniciar los procesos de construcción a nivel de los bomberos. Le toca un trabajo arduo al capitán Torres, porque efectivamente, y eso es público, sabemos que al interior también de las filas de los cuerpos bomberos hay una división, porque todos estos años se ha conllevado a que se presenten estas situaciones complejas, difíciles en el manejo o al interior del personal. También es necesario ir fortaleciendo esta institución tan importante en nuestra ciudad de Cuenca y con la relevancia del caso que tiene esta institución. Parte de los problemas de Cuenca, doctor Martínez, ha sido la segregación que ha hecho el coronel Lucero de los bomberos voluntarios, que fueron la esencia, la forma en que nació el benemérito Cuerpo de Bomberos de Cuenca, que luego fue estos procesos, digamos, lo que de profesionalización. ¿En qué queda el tema de los bomberos voluntarios en Cuenca? Justamente ellos han planteado, como le comentaba Gustavo, han planteado una acción de inconstitucionalidad al tema del COESCOP. No tengo a mano justamente el articulado donde se planteó la inconstitucionalidad. La idea es de que se devuelva esa potestad y esas facultades que tenían los cuerpos o los voluntarios dentro del cuerpo de bomberos, y fundamentalmente en que se permita de que una organización como esta pueda también ser liderada y llevada adelante por un bombero voluntario. Conocemos que en esta ciudad de Cuenca fundamentalmente existen muchos bomberos voluntarios que tienen una trayectoria importante, y que además de eso tiene una respetabilidad dentro de las filas de los bomberos. ¿Podría eventualmente abrirse esta figura, esta posibilidad en el actual nombramiento, o sería para un próximo periodo? Si es que en los próximos días la Corte Constitucional resuelve favorablemente, declarando inconstitucional esta norma del COESCOP y permitiendo que el jefe de los bomberos pueda ser un voluntario, podría analizarse. Además de eso, cosa que en la práctica lo vemos muy difícil. Usted sabe muy compleja cómo funciona la Corte Constitucional y la lista de prioridades que tiene. Pero si eventualmente esta norma se da, digamos, el próximo año, en 2 años, obviamente, ¿qué sucedería? Si se da inmediatamente, en caso habrá que esperar un poco la resolución. En caso de darse el hecho, hay la posibilidad de que un bombero voluntario pueda asumir la primera jefatura del cuerpo de bomberos. Es decir, queda esto en teoría, pero muy probablemente ya en la práctica para un nuevo periodo. En todo caso, se conoce que hay solamente un número pequeño de bomberos que con las normas actuales calificarían para poder convertirse en el primer jefe o el comandante de la institución. ¿Tiene ya lista o listo el alcalde la terna que presentará para esta elección? No, lo que estamos esperando en este momento es que se conforme esta comisión, que claramente lo determina
el mismo 248 del COESCOP. Esperamos en los próximos días que una vez conformada la comisión se pueda presentar esta terna para que sea validada dentro de esta comisión. Y claramente la norma señala cómo sería el nombramiento. Además de eso, al amparo de nuestra ordenanza, de su artículo 10, que señala que es el alcalde quien designará dentro de esta terna, dentro de este proceso, al nuevo jefe del Benemérito Cuerpo de Bomberos. Cualquier comentario final, doctor Martínez, que se nos puede estar quedando afuera. No, simplemente estamos atentos a que los próximos días esperemos la notificación por escrito por parte de la señora jueza en estación de protección. Conoceremos también quiénes son los integrantes de los jueces que conocerán la apelación. Obviamente nosotros seguiremos defendiendo nuestra posición jurídica, en donde el día de ayer fue ratificada que el actuar del alcalde Pedro Palacios estuvo marcada en derecho. Y creo que también la ciudadanía lo ha percibido así, lo ha recibido así, porque era necesario tomar estas acciones en base a la ley que nos ampara. Y así que desde el día de ayer, luego de la resolución, tenemos un nuevo jefe encargado del Cuerpo de Bomberos, al capitán Jorge Patricio Torres Cáceres. Muchas gracias por habernos acompañado, doctor Martínez. Gustavo, un gusto y un saludo cordial a todos y cada uno de ustedes. El doctor Lisandro Martínez es el síndico del municipio de Cuencas.